El mundo en el que vivimos ha sido moldeado por la guerra. Durante cientos de años, familias hambrientas de poder lucharon por el control. Y Europa se transformó. ¡Por la gloria de Inglaterra! Yo, Felipe de Valois, soy el único rey de Francia. Estas rivalidades definieron las fronteras. ¡Maldito sea el rey de Francia! Destruyeron y pusieron de rodillas a poblaciones enteras. Una guerra de tronos. ¡No me toque! Una historia de asesinatos, sexo y traición. Grandeza, señora, esto es lo que Francia necesita. Los que no eran coronados de gloria eran brutalmente asesinados o condenados a pudrirse en las sombras. Esta mujer es una hereje. Debe morir en las llamas. ¡Guardias! ¡Guardias! En este despiadado juego de guerra y ambición, todo vale. En el siglo XIV, Felipe VI, rey de Francia, vio surgir un gran rival. El rey Plantagenet de Inglaterra, Eduardo III. Él tenía la intención de quitarle la corona a su primo Valois. ¡Avancen! ¡Ataque! La rivalidad entre los dos monarcas y su sed de poder romperían los lazos entre Francia e Inglaterra durante generaciones. Inició la guerra más larga y sangrienta de la historia europea. Esto se conoció como la Guerra de los 100 años. Durante 300 años, la dinastía Capeto reinó en Francia, uno de los reinos más poderosos de Europa. Pero el rey Carlos IV bien podría ser el último de esta ilustre familia. La elección de su sucesor hundirá a Europa en la guerra. El 1 de febrero de 1328, el rey Capeto de Francia, Carlos IV, de 34 años, está al borde de la muerte. Carlos no pudo tener un hijo y heredero, por lo que después de su muerte el trono de Francia estaría sujeto a disputa. Sus rivales, sedientos de poder, comienzan a acecharle. ¡Mi rey! La única esperanza de la dinastía Capeto está en el vientre de la tercera esposa del rey de Francia, Juana de Évreux. Estaba en su 7º mes de embarazo. Carlos rezó para que su esposa le diera un hijo, pero hasta el nacimiento confió la regencia a su primo hermano Felipe de Valois. Felipe tenía 35 años y era un caballero alto y apuesto con reputación de coraje tanto en los torneos como en el campo de batalla. Si la reina daba luz a un niño, ese niño se convertiría en rey. Pero si hubiera sido una niña, Felipe se habría convertido en el primer rey Valois de Francia. Vas a estar bien. En la primavera de 1328, la reina comenzó labores de parto. Respira, respira, respira. Toda la corte contuvo la respiración. Respira. A las 10 de la mañana del 1 de abril nació el tan esperado bebé. Era una niña. La llamaron Blanche.
Felipe de Valois fue inmediatamente convocado a París y proclamado oficialmente como Felipe VI, rey de Francia. Levántense, señores. Felipe era ahora rey de más de 16 millones de súbditos y el reino más grande de Europa. Este fue el final de la dinastía Capeto y el comienzo de la dinastía Valois. A vosotros os prometo 3 cosas: mantener la paz, poner fin al saqueo y juzgar con justicia. Mientras Felipe VI vivía su momento de gloria, en Inglaterra ocurrían acontecimientos que tendrían un impacto dramático en el nuevo rey de Francia. Durante 3 años, Isabel, reina de Inglaterra, y su amante, Roger Mortimer, conde de March, gobernaron Inglaterra. Isabel había derrocado a su marido, Eduardo II, y coronado rey a su hijo, Eduardo III. Pero era Mortimer quien estaba a cargo. Eso cambió una noche oscura de octubre de 1330. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? ¡Oh! ¿Eduardo? Eduardo odiaba al amante de su madre. Era un usurpador cruel y vengativo y había ordenado el asesinato del padre de Eduardo. También fue responsable de la muerte de su hermano. Eduardo quería venganza. Llévatelo. No. Isabela fue cómplice de todos los crímenes de su amante, pero Eduardo tuvo piedad de ella y la dejó vivir. Mortimer no tuvo tanta suerte. El 30 de noviembre de 1330 fue ejecutado de la forma más humillante. No decapitado, como era costumbre entre los nobles, sino ahorcado, como un plebeyo. Eduardo III era ahora el soberano indiscutible de Inglaterra, pero quería más. El joven rey de 18 años también deseaba obtener la corona de Francia. Estaba en el hecho de que su madre, Isabel, era parte de la familia real francesa. Era hermana del difunto rey Capeto, Carlos IV. Como él, era descendiente del ilustre rey San Luis IX. Entonces, Felipe VI, el rey Valois de Francia, era su primo hermano. Pero Felipe era miembro de una rama más joven de la dinastía Capeto. Isabela era descendiente directa. París, Francia, 1328. Cuando el hermano de Isabel murió en 1328, ella envió a 2 diplomáticos ingleses a París para exigir que le entregaran la corona de Francia. Pero la asamblea se negó. Durante mucho tiempo se había creído que Isabel no podía heredar la corona francesa debido a la ley sálica. Esta ley impedía la herencia por parte de las mujeres a favor del primogénito varón, pero nadie sabía de la existencia de la ley en ese momento y solo se reivindicó mucho más tarde. La decisión de proclamar rey a Felipe de Valois fue probablemente política. Felipe era miembro de la corte real y todos lo conocían. Isabel era extranjera y era odiada en la corte. Eduardo pensó que esto era una injusticia y estaba decidido a corregirlo, especialmente porque los diversos territorios que poseía en Francia ya no eran suficientes. Desde el siglo XII, los reyes de Inglaterra poseían muchos territorios valiosos en el corazón de Francia: el condado de Ponthieu al norte y el ducado de Aquitania al suroeste.
Pero los reyes de Inglaterra gobernaron estos territorios solo como duques, no como monarcas. París, Francia, 1329. Entonces, cuando llegó el momento de jurar lealtad a Felipe, el nuevo rey de Francia, Eduardo se negó. Lo reconocería como señor, pero no como su soberano. Felipe estaba furioso por la falta de respeto de Eduardo. En venganza, en 1337 decidió tomar Aquitania. Felipe VI fue un gran líder militar. ¡Entre! Estuvo al mando de uno de los ejércitos más poderosos y agresivos del continente. Tenemos suficientes hombres para rodearlos. Coloquémoslos aquí y aquí. Por otra parte, Inglaterra era una isla escasamente poblada y con una reputación militar desastrosa. Los ingleses son débiles. La victoria será nuestra. Da la orden. Sí, señor. Durante años, los ingleses habían estado librando un furioso conflicto en la frontera con Escocia. Bienvenido, hijo mío. Felipe VI decidió apoyar a Escocia y a su rey de 14 años, David II. Hablemos del futuro. Nottingham, Inglaterra, 1337. Cuando Eduardo III se enteró de que Felipe VI había ofrecido protección al rey de Escocia y planeaba tomar Aquitania, enfureció. ¡Traidor! Eso significaba traición. París, Francia, 1338. Eduardo envió una carta al rey de Francia. Fue entregada por el obispo de Lincoln, vestido con sus insignias canónicas oficiales. Ante tanta ceremonia, el rey de Francia, que tenía sentido del humor, se rió. Pero cuando Felipe leyó la carta, pronto dejó de reír. Eduardo tuvo la audacia de escribir: Lord Felipe de Valois, que dice ser el rey de Francia. Eduardo estaba desafiando el derecho de Felipe a la corona. Dile a tu rey de mi parte. Yo, Felipe de Valois, soy el único rey de Francia. Eduardo se declaraba heredero legítimo del trono francés, lo que significó nada menos que una declaración de guerra. Burdeos, Aquitania, 1339. En abril de 1339, el rey de Francia envió un ejército a atacar las fronteras inglesas en Aquitania. Tomaron varias ciudades, como Saint-Macaire y Blaye, pero Burdeos resistió. Norte de Inglaterra, 1339. Eduardo III estaba en guerra con Escocia cuando se enteró de la ofensiva de Felipe en Aquitania. Prometió tomar represalias, pero las arcas inglesas estaban vacías. Buscó un aliado para financiar la guerra. Las ciudades de Flandes respondieron a su llamado. En enero de 1314, en Gante, Bélgica, Eduardo presentó su nueva cuota de armas a sus varones. Los tradicionales leones ingleses ahora compartían el espacio con flores de lis doradas sobre un fondo azul, el símbolo de la familia real francesa. Con este acto, Eduardo se proclamaba rey tanto de Inglaterra como de Francia. Las acciones de Eduardo encontraron la respuesta inmediata y feroz del rey Felipe. Basílica de Saint-Denis, Francia, 1340. En la antigua abadía real de Saint-Denis, Felipe reunió a sus caballeros e izó la sagrada oriflama, el estandarte del rey de Francia. El mensaje era claro. Ella era un símbolo del poder y el orgullo militar francés,
y dejó claro que la lucha por Francia sería una lucha a muerte. Normandía, Francia, 1346. La guerra había comenzado, pero se necesitarían 5 años de preparativos. El 12 de julio de 1346, 750 barcos ingleses desembarcaron en Saint-Balahouche, en Normandía. Los barcos llevaban 15.000 hombres listos para la batalla. Pero antes de atacar, Eduardo nombró a su hijo príncipe de Gales. Llegaría a ser conocido como el Príncipe Negro, por el color de su armadura. Luego el ejército de Eduardo marchó por Normandía saqueándola en una orgía de violencia. La intención de Eduardo era demostrar que Felipe VI no era capaz de proteger su propio reino. El 26 de julio de 1346, Eduardo y sus hombres atacaron la ciudad de Caen. En 3 días fueron masacrados 5.000 hombres, mujeres y niños. Los ingleses robaron joyas, telas y jarrones de oro y plata. Los ingleses continuaron su sangrienta marcha hacia la capital, París. 6. 2 semanas después de la invasión inglesa, Felipe reunió un gran ejército en Saint-Denis. Ante esta amenaza, Eduardo retrocedió. Se dirigió al norte, hacia la ciudad costera de Calais. Crecy, norte de Francia, 1346. A pesar de ser perseguidos por el ejército francés, el 26 de agosto los cansados ingleses se detuvieron aquí, cerca del pueblo de Crécy-en-Ponthieu, en el norte de Francia. Felipe y parte de su ejército llegaron a Crecy durante la noche. Inmediatamente envía exploradores para evaluar la fuerza del ejército inglés. A la mañana siguiente informaron que los ingleses no parecían tener más de 11.000 hombres en total. 11.000. Gracias, caballeros. La victoria es segura. Son 11.000 y nosotros 3 veces más numerosos. Cuidado, Majestad. Los ingleses están muy bien organizados. Uno de los consejeros de Felipe, Henri Lemoine de Rau, tenía menos confianza que su soberano. Creía que los ingleses estaban en mejor posición. Aconsejó a Felipe que esperara hasta la mañana siguiente, cuando el resto de su ejército habría llegado al campamento. Usted tiene razón. Pero en la Edad Media, controlar un ejército era un gran desafío. ¡Deténganse! ¡Formen filas! Los hombres que iban delante recibieron órdenes del rey de detenerse. ¡Deténganse! ¡Deténganse! Pero los hombres de atrás no escucharon la orden y continuaron marchando, obligando a la vanguardia a avanzar hasta que, inevitablemente, las líneas del frente estuvieron al alcance de los ingleses. Felipe había perdido toda esperanza de detener a sus hombres y ordenó el ataque. ¡Adelante! ¡Comienza el ataque! Así comenzó la primera batalla de la Guerra de los 100 años. 6.000 ballesteros genoveses, contratados por Felipe, encabezaron el ataque. Pero sus flechas no llegan a las filas inglesas. Los arqueros ingleses avanzaron y dispararon. Un buen arquero podría disparar 20 flechas por minuto,
desde una distancia de al menos 180 metros. Una ballesta solo podía disparar 5 flechas por minuto y su alcance promedio era de menos de 150 metros. En segunda fila, el rey tenía a la flor innata de la sociedad francesa, deseosa de luchar. ¡Caballería! ¡Ataque! ¡Por el rey! En la tercera línea, los infantes franceses que lograron sobrevivir a las flechas inglesas se lanzaron al combate, desesperados por derramar la sangre de sus enemigos. La batalla continuó hasta el anochecer. El ejército francés comenzó a colapsar. ¡Apunten! ¡Fuego! Bajo una lluvia de flechas, los soldados franceses cayeron como moscas. Uno de los pocos que llegó a las filas inglesas es el rey ciego de Bohemia. Estaba tan decidido a luchar que se ató a uno de sus hombres. Valiente o loco, Juan de Bohemia murió en los campos de Crecy. Después de 16 furiosas cargas de caballería, los franceses se retiraron. Habían sido completamente derrotados. El rey Felipe, herido en el cuello por una flecha inglesa, vio huir a sus tropas. ¡Su Majestad, huya! ¡Todo está perdido! Hoy en día es difícil imaginar la magnitud del desastre que se produjo en Crecy en agosto de 1346. 1542 nobles y caballeros franceses murieron y más de 10.000 soldados fueron masacrados por las flechas inglesas. Los ingleses solo perdieron 2 caballeros y 80 hombres. La victoria de Eduardo fue completa. Después de Crecy, la caballería nunca volvería a dominar el campo de batalla como antes. Había llegado la era del arquero. Contra todo pronóstico, Eduardo había destruido el ejército de Felipe. La guerra de los 100 años estaba lejos de terminar, y Eduardo todavía estaba muy lejos de ganar la corona de Francia. En 1347, el Papa Clemente VI condenó a Eduardo por su brutalidad en combate. Como buen cristiano, el rey inglés lo escuchó y en septiembre aceptó una tregua. El pueblo de Francia ya no viviría con miedo al saqueo inglés. Pero no sabían que un asesino más despiadado estaba en el horizonte. En 1348, una plaga conocida como peste negra arrasó Francia y 1/3 de la población murió. En agosto, la plaga cruzó el Canal de la Mancha y asoló Dorset durante los siguientes 16 meses. Cuando la enfermedad llegó a Londres, mató a 40.000 personas. En total, la peste mató a unos 25 millones de personas en toda Europa.
casi la mitad de la población. A medida que la plaga se intensificó, pueblos enteros fueron vaciados, se abandonaron los cultivos y ya no se pagaron impuestos. La repentina escasez de dinero, hombres y alimentos hizo imposible la continuación de la guerra. Normandía, 1350. Entonces, repentinamente, el 22 de agosto de 1350 murió Felipe VI, el primer rey Valois de Francia. Tenía 57 años. El jueves siguiente, el cuerpo de Felipe fue llevado aquí, a la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis de los reyes de Francia. Hoy está enterrado junto a su hijo, el rey Juan II. Felipe II murió dejando a Francia devastada por la guerra y la peste. Los historiadores lo culpan de debilitar la monarquía francesa al conceder numerosos privilegios a los nobles para financiar la guerra. Es cierto que Felipe cometió un error estratégico en Crecy, pero fue un rey conquistador que legó una Francia más grande que nunca. Las fronteras del país se extendían ahora desde la base de los Alpes hasta la poderosa ciudad mediterránea de Montpellier. En París, Felipe también dejó atrás la impresionante fortaleza de Vincennes. Finalmente fue terminada por su nieto, Carlos V. Felipe también dio a Francia algo muy importante, un hijo y heredero, una fuente de estabilidad en tiempos de incertidumbre. París, Francia, 1351. En 1350, el hijo de Felipe fue coronado rey Juan II. Tenía 31 años cuando heredó el trono. Era un guerrero testarudo, pero valiente, y su apodo era Juan el Bueno. En 1351, creó una orden de caballería llamada Orden de la Estrella. Por San Denis y San Miguel, levántate, caballero. Juan estaba convencido de que la caballería era la única forma de derrotar a los ingleses y vengarse del fracaso de su padre en Crecy. Presentarte. Londres, Inglaterra, 1355. Al otro lado del Canal de la Mancha, el Plantagenet Eduardo III estaba cada vez más cansado y enfermo, pero todavía esperaba llevar algún día la corona de Francia. Se negó a darse por vencido, aunque durante este periodo no tenía fuerzas para comandar personalmente su ejército. Confió todas las operaciones militares a su hijo, Eduardo, el Príncipe Negro. El Príncipe Negro era cruel y ambicioso, y compartía el deseo de su padre por la corona francesa. Aquitania, 1355. En octubre de 1355, el Príncipe Negro, quien había desembarcado en Burdeos, abandonó su feudo en Aquitania. Durante los 2 meses siguientes asoló el Languedoc, matando y quemando. Las tácticas del Príncipe Negro eran exactamente las mismas que las de su padre. Quería aterrorizar a la población para desestabilizar al nuevo rey. Esta estrategia funcionó brillantemente. Las regiones de Francia, saqueadas y devastadas por los ingleses, tardaron décadas en recuperarse de sus brutales ataques. En el verano de 1356, el Príncipe Negro y un pequeño grupo de caballeros lanzaron un ataque al centro de Francia. El
rey Juan rápidamente ocupó los puestos sobre el río Loire para detener a los ingleses. El príncipe negro se dio la vuelta, con el rey Juan pisándole los talones. El 17 de septiembre alcanzó al ejército inglés a las puertas de Poitiers. Diez años después de Crecy, estaba a punto de comenzar la segunda gran batalla de la Guerra de los 100 Años. El príncipe negro estaba acorralado y superado en número. Desesperado por evitar el combate, promete no levantar un ejército contra los franceses durante 7 años, a cambio de un perdón total. Pero Juan se negó. Quería dar ejemplo a su enemigo inglés y poner fin a lo en que su padre había fracasado. Cuando salió el sol, el 18 de septiembre, en Poitiers, las líneas de batalla estaban trazadas. ¡Cierren filas! Los franceses tenían una ventaja sobre los ingleses de casi 2-1, y esta vez ni siquiera los formidables arqueros pudieron hacer nada para ayudar. Todo parecía perdido, cuando de repente, detrás de las líneas francesas, aparece un estandarte inglés. El príncipe negro había ordenado a algunos de sus soldados rodear las tropas francesas y sorprender al enemigo. Los franceses entraron en pánico y el príncipe negro atravesó las líneas enemigas. El 19 de septiembre, contra todo pronóstico, el rey Juan y su hijo Felipe fueron rodeados por soldados enemigos. ¡Cuidado, a tu derecha! Los ingleses estaban ansiosos por capturar al rey de Francia, vivo si era posible, pero muerto si era necesario. ¡Ríndanse! Al final, el rey Juan no tuvo más remedio que rendirse. Después de su victoria, el príncipe negro fue a buscar a sus prisioneros. Juan el Bueno y su hijo estaban siendo vigilados. Pero de acuerdo con las normas de la caballería, el príncipe negro, Eduardo, demostró generosidad hacia sus primos derrotados. Después de ofrecer un buen vino, él mismo le sirvió la comida arrodillándose en señal de respeto. La voluntad de Dios no es un mal ni un motivo de remordimiento. Usted será tratado con la mayor consideración. Felicitó a Juan por su valentía. Le dijo que había luchado mejor que cualquier otro hombre en el campo de batalla. E incluso en la derrota, habrás honrado tu reputación y la de la Casa de Francia. Pero las amables palabras del príncipe no sirvieron para consolar al rey de Francia. Perder lo que debería haber sido una victoria fácil fue muy humillante. A la mañana siguiente, Juan y su hijo fueron llevados prisioneros a Burdeos. Estaban rodeados de botín capturado en ciudades y pueblos franceses. Unos días más tarde, los subieron a un barco con destino a Inglaterra.
Marcas que no solo hicieron historia. Sí que era revolucionario. También escriben nuestro futuro. Nosotros vamos a cambiar el mundo. Era algo innovador. Y eso desata una competencia feroz. Tenemos que crear cosas que aún no saben que necesitan. Y hoy, solo una marca como History 2 puede revelar cómo nacieron estos gigantes de la industria. Megamarcas. Por History 2. ¿Por qué en Emma Colchones insistimos en darte 100 noches de prueba? Porque no importa cuánto tiempo pases en una tienda probando el colchón, nunca será igual que la experiencia de su comodidad en tu hogar. 10 años de garantía y envío gratis. Emma Sleep, emmacolchon.com.mx. Más de 50 años buscando respuestas. Esta sin duda debe de ser considerada una de las historias más importantes en la historia del fenómeno extraterrestre. Vamos a conocer todos los detalles. Entérate de lo que está pasando más allá de las estrellas. En Interestelar, con Jaime Maussan. Solo por Maussan Televisión. Buena televisión. Londres, Inglaterra, 1357. ...24 de mayo de 1357... Juan el Bueno llega finalmente a Londres. Fue encarcelado en el Palacio de Saboya. París, Francia, 1357. En Francia, Carlos, el hijo de Juan el Bueno, de 18 años, fue rápidamente nombrado regente. Pero el chico inexperto acabó completamente abrumado por las presiones del liderazgo. No solo su padre estaba en una prisión inglesa, sino que Francia estaba siendo destrozada por mercenarios que aterrorizaban pueblos y ciudades de todo el reino. ¡Ah! Estos gusanos no tenían casi nada. ¡Ah! Debes hacer algo, Carlos. Yo sé, solo necesito pensar. La responsabilidad era demasiado para el heredero o delfín Carlos. Quería desesperadamente traer a su padre a casa y restaurar la estabilidad, sin importar el costo. Pero para ello tendría que negociar con el rey Eduardo de Inglaterra. El rey inglés exigió un rescate de 4 millones de escudos de oro, así como territorios en Francia. Ya era dueño de Ponthieu y Calais en el norte. Ahora exigía Saintonge, Limousin, Poitou, Rouergue y Béarn, el equivalente a 1/3 del reino de Francia. Carlos aceptó pagar el rescate, pero se negó a ceder los territorios. Esto tendría consecuencias aterradoras. Calais, Francia, 1359. En octubre de 1359, el príncipe negro desembarcó nuevamente en suelo francés. Y lo hizo con 30.000 hombres. El objetivo del príncipe era mostrar su fuerza y demostrar lo débil que era la monarquía francesa. Este feroz ataque culminaría con su coronación como rey de Francia en la Catedral de Reims, lugar tradicional de consagración real. Pero Eduardo nunca entraría en la catedral porque los ciudadanos de Reims se negaron a abrirle las puertas de la ciudad. Luego cambió de rumbo y marchó hacia la capital. ¡Todos, avancen! Pero el ejército de Eduardo era demasiado débil para tomar París por la fuerza, así que rodeó la ciudad con la esperanza de obligar al delfín a rendirse. Pero Carlos resistió firmemente y Eduardo se vio obligado a negociar un acuerdo de paz. Bretigny, Francia, 1359. El 1 de mayo de 1359 comenzaron las negociaciones en el pequeño pueblo de Bretigny, cerca de Chartres. Escuche, debe comprender que está en una situación muy delicada. Después de 8 días de discusiones, el rey de Inglaterra recibió los territorios que quería y acordó reducir el rescate del rey Juan a 3 millones de escudos de oro.
cambió. Eduardo renunció a su derecho al trono francés. El tratado entró en vigor en agosto de 1361. Después de pagar una primera cuota de 400.000 escudos de oro, Eduardo III finalmente liberó a Juan II. Pero este no fue el final de la historia. Londres, Inglaterra, 1360. El rey Juan tuvo que dejar a 3 de sus hijos en Inglaterra, hasta que se honrara la última cuota del pago. Dios los bendiga, hijos míos. Uno de sus hijos, Luis, duque de Anjou, de 24 años, escapó y volvió corriendo a Francia y a la mujer que amaba. Así, el rey Juan se vio obligado a regresar a su prisión de Londres 3 años después de haber sido liberado. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. 3 meses después, el 8 de abril de 1364, el rey Juan moría en el Palacio de Saboya. Tenía 45 años de edad. Al igual que su antepasado, el santo rey Luis, Juan el Bueno fue el segundo monarca en la historia de Francia en ser hecho prisionero. Los restos del rey Juan fueron llevados a París y enterrados en Saint-Denis, la necrópolis de los reyes de Francia. Juan el Bueno nunca renunció a la corona francesa. Su hijo mayor, el delfín Carlos, le sucedió como Carlos V. A pesar de una regencia difícil, se convertiría en un gran rey. Eduardo no había conseguido hacerse con la corona francesa, pero estaba orgulloso de haber debilitado un reino tan rico y poderoso como Francia. El Tratado de Bretigny privó al reino de una cuarta parte de su territorio. La población quedó devastada. Pueblos enteros fueron abandonados. Francia estaba en ruinas. Su pueblo enfrentó hambre y miseria. Con la muerte del rey Juan II, la primera fase de la Guerra de los 100 años tocaba a su fin. Pero Francia se preparaba para su venganza.